Yo dije, ya tiene como la vida hecha, yo te veía así como ya tiene el proyecto boom que todos estamos buscando y decidiste de alguna forma abandonar todo eso que ya habías construido. Qué fuerte, Antonio, pues pasar de un proyecto que ya es súper exitoso, o sea, abandonar un proyecto cuando no le está yendo bien, creo que es fácil, pero cuando ya tenían como este éxito, esta visibilidad, me parece que la decisión que tú tomaste es una decisión muy valiente. Sí, durante muchos años, pues sí, será casi una década que formé parte del proyecto de Bully Magnets, que es un canal de YouTube, que ahí hacía también con otras amistades, y ahora el proyecto sigue con ellos tres, el proyecto sigue en marcha y sigue siendo muy exitoso. Como digo, así son las historias de vida, ¿no? Yo ya no formo parte del proyecto, estoy haciendo el doctorado aquí en Alemania, en Berlín. Cuando dejé el proyecto, pues más bien, pues no tenía nada, digamos, ¿no? En ámbito profesional. La verdad, no sabía cómo qué seguía. Y la verdad, eso creo que implica una decisión que da mucho temor también, la verdad. Porque no es como que digas, bueno, cierro un proceso en mi vida y ya tengo listo todo lo que siga, ¿no? Sino que implica un poco como de decir, bueno, dejo esto, pero realmente no tengo nada, ¿no? Y no sé qué siga como en mi camino profesional y personal, ¿no? Suscríbete. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast de Sin Velo de Construyendo el Fracaso y el Ridículo. Mi invitado del día de hoy está en Berlín, así que vámonos hasta Alemania, porque hoy vamos a estar hablando con Antonio Romero, que ya puedes ver por acá si estás viendo esto en YouTube. Cuando estabas en México te conocí, en parte porque formábamos parte del mismo ambiente académico y en parte también porque tenías un proyecto que a mí y a muchas personas en México nos ayudó mucho a entender mejor la historia de nuestro país y la historia en general, porque ahorita nos contarás un poquito más de eso, que se llama Bully Magnets. Yo dije, ya tiene como la vida hecha, yo te veía así como ya tiene el proyecto boom que todos estamos buscando, que además es un proyecto bien bonito y le aporta mucho al mundo. Y decidiste de alguna forma abandonar todo eso que ya habías construido y todo esto que ya tenías para seguir construyendo con tu doctorado que ahorita estás haciendo en Berlín y ya ahorita nos contextualizas de todo esto, pero qué fuerte, Antonio, pues pasar de un proyecto que ya es súper exitoso, o sea, abandonar un proyecto cuando no le está yendo bien, creo que es fácil, bueno, ya, igual vámonos a lo que sigue. Pero cuando ya tenían como este éxito, esta visibilidad, me parece que la decisión que tú tomaste es una decisión muy valiente y al mismo tiempo sé que requiere mucho sacrificio y muchas cosas que quizás no son tan bonitas en el proceso. Así que el día de hoy es para que hablemos un poco de eso, para que reflexionemos sobre el detrás de cámaras de estos grandes logros, porque ahorita estás viviendo una vida muy bonita también allá en Berlín. Entonces, cuéntanos un poquito primero de cómo fue primero este proyecto de Bullet Magnets para que las personas te puedan empezar a conocer. Sí, durante muchos años, pues sí, será casi una década que formé parte del proyecto de Bully Magnets, que es un canal de YouTube, que ahí hacía también con otras amistades, con Andrés, Luis y Enrique, que también éramos como el equipo, ¿no? De los cuatro de Bully Magnets, y ahora el proyecto sigue con ellos tres, el proyecto sigue en marcha y sigue siendo muy exitoso y con muchísimos videos y muchísimas oportunidades. Yo dejé el proyecto, ya casi va para hace 3 años, entonces bueno, la verdad es un proyecto muy bonito que justamente se dedica a la divulgación de la historia, tanto de México como universal, a través de YouTube. Entonces son como de episodios históricos con entretenimiento al que le dimos forma, como los cuatro, al terminar la universidad. Es una experiencia que siempre llevo conmigo, ¿no? Le invertí muchísimo tiempo, esfuerzo, dedicación, pasión. Y el proyecto, ¿no? A su vez también me dio eso, ¿no? A través de los años, ¿no? Ya sea con Andrés, con Luis y Enrique y con el público, ¿no? Que siempre nos respondió de una manera muy linda. Y tuvimos la oportunidad de formar como esa comunidad en torno a la historia y entusiasmada por el conocimiento histórico, que pues es gente de todas las edades, prácticamente. La verdad, eso también es muy bonito, así desde niñas, niños, hasta personas adultas, de todas las edades. Como digo, así son las historias de vida, ¿no? Yo ya no formo parte del proyecto, ahora me dedico justamente, como decías, estoy haciendo el doctorado aquí en Alemania, en Berlín. O sea, también eso implicó como la separación digamos, de los caminos, pero digo, es algo que siempre se lleva en el corazón.
A mí me gusta como cómo volteas a ver al proyecto también con mucho cariño y también pues justo esta conexión que tienes también con las personas con las que creas. Al final del día, no sé si valga la pena la analogía, pero este pequeño matrimonio, porque estás conviviendo con esas personas todos los días, te toca negociar cosas. Y justo hacia allá quiero hacerte la siguiente pregunta, que es, ¿cómo fue ese proceso de negociación cuando decidiste dejar el proyecto para pues perseguir este sueño académico también? Algo importante al respecto es que, ¿cómo decirlo? No estaba relacionado una cosa con la otra, digamos, o sea, no es así como de, voy a dejar el proyecto para irme a estudiar a Alemania, porque realmente cuando dejé el proyecto, pues más bien, pues no tenía nada, digamos, ¿no? En ámbito profesional. No implicó una cuestión como de decirlo, de hay problemas o no formo parte ya del proyecto porque haya líos o algo de ese tipo. Más bien fue como una cuestión como profesional y personal, ¿no? Digamos, como que los años que había estado en el proyecto habían sido años, como decía, muy, muy bonitos, en los cuales de muchísimo éxito profesional y también experiencias muy bonitas que construimos con el público. Sin embargo, luego pasa así, ¿no? Como que de pronto empezaron a surgir también en mí como inquietudes, como también de construir desde otro lugar, digamos, quizás emprender nuevos proyectos o nuevas ideas, nuevas iniciativas. Pues eso fue como tomando forma, ¿no? Como poco a poquito. O sea, al final de cuentas, ahí se lo planteé a los chicos y lo platicamos. Pues lo decidimos como justamente que yo ya no formara parte del proyecto, ¿no? O sea, les comuniqué como esta intención, digamos como cerrar los proyectos que teníamos los cuatro de la mejor manera, o sea, en los videos que estábamos trabajando, en los distintos iniciativas que estábamos haciendo, y al mismo tiempo como que ir construyendo ese camino, ¿no? Como para dejar las cosas, de manera apropiada, ¿no? Y poder yo despedirme también del público. Sigue el podcast de Bully Magnets y en un podcast pues dimos la noticia. Y también hubo un capítulo especial, porque está también el episodio de las Bully Calaveras, que son como las que se dedican, que salen en Halloween y son como de dibujos animados, ¿no? Donde los personajes, justamente ahí como que van en el inframundo conociendo a distintos personajes históricos relacionados con historias así como de Halloween o Día de Muertos. Y bueno, también ahí fue como un episodio especial donde yo como personaje y también el personaje de Dante Salazar, que es como el profesor, se despidió, ¿no? También de los chicos en el video. Sí, estas charlas a mí siempre me llevan a mi despido de alguna manera. Y ahorita tocabas algo con lo que me identifiqué mucho. Es difícil despegarse del grupo, hablando del grupo, porque creo que como personas, un grupo te construye mucha parte de la identidad. O sea, un trabajo, un lugar donde tú estás, pues de alguna manera te da ciertas características e incluso yo diría que muchas están muy ligadas a la identidad y de repente nos definimos a través de las cosas que hacemos, a través de los grupos en los que nos involucramos, a partir de las mismas ideas o valores que incluso pueden compartir esos grupos. Y de repente estaba pensando mientras hablabas justo en todo eso que te da pertenecer a un espacio, que de las cosas que a mí se me han hecho creo que más difíciles de este proceso es separar tu identidad de las cosas que ya estaban adentro de ese grupo, de las que tú ya tenías muy ligadas entre ese grupo, soy yo, esto sí era Antonio en tu caso, esto sí era Isis, o esto era la empresa en donde estaba, ¿sabes? Como que de repente creo que esa parte de la identidad es difícil de atravesar. ¿Te costó trabajo como separarte del grupo? Wow, no, pues sí, la verdad es una pregunta muy, muy interesante y como muy, muy profunda, digamos, porque creo que también, como bien lo decías, ¿no? Como estos procesos yo siento que no ocurren de la noche a la mañana. No es como que yo hubiera dicho, bueno, como prefiero como plantear esto, ¿no? De la separación del proyecto y como esta intención de estar construyendo desde otro lugar o hacer otras iniciativas. Y no es algo que ocurra así como de que digas, bueno, ya lo platicamos hoy y mañana ya ocurre, o sea, lo llevamos todo a cabo y la despedida con el público, ya todo bien, ¿no? Siento que es como un proceso como incluso emocional, creativo, profesional y como bien dices, ¿no? O sea, al final el proyecto de Bully Magnets no solo puede decir que ese es como un trabajo profesional, ¿no? Porque implicaba como esa, ¿cómo decirlo? Como esa empatía y esa construcción, ¿no? Que se daba dentro del equipo, ¿no? Y que nos conociéndonos desde hace muchísimos años. Entonces, siento que eso lleva su tiempo. O sea, y yo te lo puedo decir como que no es como que yo
una vez que ya no formaba parte del proyecto, al día siguiente ya estaba así como, oh, listo para los nuevos emprendimientos y lo que fuera. La verdad, a mí me llevó mucho tiempo, me llevó su tiempo como de alguna manera saber emocionalmente y también mentalmente que eso, ¿no? Que me cayera el 20 de que ya no formaba parte del proyecto y que de alguna manera pues tenía como que empezar, ¿no? Como de cero. La identidad en Bully pues estaba ya bien construida, ¿no? Como con el público, con los personajes, con la dinámica de los videos. Y sí implicó un poquito como una crisis, y no lo digo porque, o sea, como de que sea algo muy feo o algo, pero sí implica una crisis en la cual sí dices, bueno, ahora un poquito como que sigue, ¿no? Y quién soy, hacia dónde quiero ir. Entonces implicó mucho eso para mí. Al final es como una cuestión que ocurre en las dos partes, porque también para los chicos, para Andrés, Luis y Enrique, y también para el proyecto de Bully, implicó también esa manera de reinventarse el proyecto, ¿no? Y de adquirir una nueva dinámica, ya sin mí como parte del equipo. Y eso tampoco ocurrió de la noche a la mañana, ¿no? Al final, eso también como requirió los reajustes y todo. Y mira, o sea, al final no es algo sencillo, yo diría, sí se lleva su tiempo, pero bueno, o sea, es un camino que uno tiene que recorrer ahí un poquito y ya hallarse de nuevo como un poquito en eso, darse su tiempo porque no siento que sea algo sencillo y también hay que ser como procurarse mucho en ese proceso porque no es algo sencillo y uno tiene que darse ese tiempo para asimilar los cambios y saber que sigue en su vida, porque no solo es algo profesional, sino también implica hacia dónde quieres ir personalmente, ¿no? Y ahorita me decías justo que en realidad cuando tú decidiste dejar Bully Magnets, todavía no estabas seguro de cuáles iban a ser los siguientes pasos. Entonces, ¿cómo fue para ti tomar esa decisión? ¿Por qué decidiste tomarla? Sí, como te comentaba, al final no sabía como qué podía seguir. Sin embargo, lo que sí tenía era como esa inquietud, ¿no? Como de construir desde otro lugar, ¿no? Como de decir, bueno, o sea, como todo lo que se ha construido a través de Bully Magnets es muy bonito. Sin embargo, justamente decía, bueno, también tengo como hay otras, sí, como otras inquietudes, ¿no? Que me gustaría también como desarrollar y todo eso. La verdad, no sabía como qué seguía. Y la verdad, eso creo que implica una decisión que da mucho temor también, la verdad. Porque no es como que digas, bueno, cierro un proceso en mi vida y ya tengo listo todo lo que siga, ¿no? Sino que implica un poco como de decir, bueno, dejo esto, pero realmente no tengo nada, ¿no? Y no sé qué siga como en mi camino profesional y personal, ¿no? Y pues sí, la verdad que fue como algo que me generó como una cierta ansiedad y temor de no saber como qué seguía. Entonces, ahí en ese proceso como que busqué mucho como darme un espacio como para digerir un poquito como todos los cambios y saber como en dónde estaba parado y qué es lo que quería hacer después. Y bueno, justamente implicó eso, ¿no? Como, bueno, ya no formo parte del proyecto y ahora, ¿qué podría seguir, no? Y entonces, pues entre todas esas como inquietudes y como ideas, pues esta idea como de decir, bueno, me gustaría como también seguir por ese ámbito académico, que también es algo en lo que había estado muy ligado, ¿no? A través también de como de mi desarrollo profesional y también con esa intención, ¿no? De poder, pues, estudiar en el extranjero, ¿no? Y bueno, a partir de eso empecé a construir ese camino posterior, pero también se llevó su tiempo, no fue algo que se diera como de la noche a la mañana, porque al mismo tiempo que estaba pasando como bien dices, por esa cuestión de identidad y decir, bueno, ¿qué sigue en mi camino profesional y personal? También se llevó ahí como un tiempo de reajuste y de decir, bueno, ahora qué pasos puedo dar, ¿no? Entonces eso implicó como ser paciente conmigo y saber como hacia dónde me quería dirigir. Yo creo que la paciencia es justo la principal herramienta que uno tiene, pues tratar de darse la palmadita de vez en cuando y no desesperarte. Creo que esa es otra cosa que pues me gustaría rebotar un poco contigo ahorita que la sacabas, que es, en mi caso, por ejemplo, yo venía de un ritmo de trabajo súper intenso y estoy segura de que Bully también implicaba mucho tiempo y todo lo que es sacar a YouTube es como tiene límites claros y hay un tiempo en el que se tienen que hacer las cosas y no es como, ay, ¿te sientes mal? Pues nada, no publiques esta semana, ¿no? Sino que viene como en este ritmo acelerado y yo platicaba esto incluso con mi psicólogo de siento que debo seguir así, o sea, siento que las cosas deben continuar así de rápido, en otro proyecto, con la energía en otro lugar, pero siento que todo se debe dar rápido, 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 como que traigo este chip
de que las cosas deben seguir avanzando y a una velocidad que no me desespere y que yo ya estoy acostumbrada como a un ritmo muy intenso. Me ha costado mucho trabajo ser paciente. Ahorita lo decía así, lo has repetido varias veces y yo creo que sin duda es la clave, pero creo que cuando uno está en ese remolino donde hay mucha duda, mucha incertidumbre, la impaciencia sale, es como la emoción surge y se mantiene ahí. Entonces, ¿cómo le hiciste tú como para poderte dar esa pausa y quizá no vivirlo tan atormentado o igual se vive atormentado? No sé, ¿cómo lo viviste tú? Uno al final tiene que, digamos, como encontrar las formas también como de, pues digamos, como de subsistir, ¿no? Como en ese sentido. Entonces, para mí era, bueno, afortunadamente ahí con Bully, al mismo tiempo que estábamos con el proyecto, yo, por ejemplo, en ese momento me dedicaba también a la docencia y justamente seguí como la parte de la docencia. Esa parte como para cubrir como mis necesidades, pues, inmediatas económicas, ¿no? Y de poder decir, bueno, vamos a tener dinero para mis gastos y para pagar mis cosas. Entonces, bueno, eso siempre está, ¿no? Eso siempre es un factor. Hay como el factor de poder pues, mantener como tus gastos y tu vida, ¿no? Entonces, a mí era así como de, bueno, puedo hacer esto, o sea, puedo seguir con la docencia como para poder, digamos, pues pagar mis cosas y seguir con mi vida. Pero al mismo tiempo, también eso implicó, pues digamos, como que, justo como dices, ya el tiempo que le dedicaba a hacer los videos de Bully Magnets era contar con ese tiempo también como para empezar a ver, bueno, pues qué podría hacer y todo, ¿no? Entonces, ahí justamente empezó a surgir, a tomar forma, ¿no? Ya viene esa idea de hacer un doctorado y todo eso, que también eso implica como justamente su tiempo, ¿no? Porque pues a mí implicó, pues primero buscar la oportunidad para hacerlo aquí en Alemania y ver las formas y cómo. Y bueno, luego más que como el lugar y ver como todas las formalidades de los requisitos que luego uno como que ahí le puede echar un ojo y puede darse una idea. Más que nada también el proyecto. Entonces para mí eso implicó también como decir, bueno, ¿qué podría hacer? Entonces fueron periodos en los que también como eso, como que procuré darme mucho ese tiempo como de leer cosas, de saber como qué inquietudes tenía, hacia dónde lo quería llevar, cómo podía formular mi proyecto, con quién lo podía trabajar, buscar investigadoras o investigadores. Entonces, sí, o sea, es un proceso que se llevó su tiempo. Ahí lo que busqué fue como construir, como tener como esa seguridad económica, ¿no? De decir, bueno, puedo como para pagar mis gastos y al mismo tiempo contar con ese tiempo para ir viendo cómo que podía seguir. Y entonces, bueno, ya vi lo de la oportunidad del doctorado y pues decidí cómo enfocarme en ella, ¿no? Como un objetivo. También la parte económica es, yo creo que de las más importantes cuando hablamos de tomarnos tiempo y ya no vives en la casa de tus papás, eres un adulto funcional, entonces como que, pues sí, claro, toca ver todas esas cosas. Y Antonio, y otra pregunta que se me quedó un poco del inicio, y creo que también ha sido como una parte difícil para mí en esto, es salirte de un proyecto exitoso, o sea, salirte de un proyecto al que le está yendo bien. Yo siento que es distinto justo irse un proyecto cuando no está en su mejor momento, cuando no le está yendo bien. Creo que son dos situaciones que te pueden traer como, no sé si estos pensamientos que son hasta cierto punto ansiosos porque son pensando en el futuro, pero es como empiezas a ver cómo le va el proyecto en el que ya no estás o cómo sigue el proyecto en el que ya no estás. Y yo no sé si a ti te pasaba también, pero de repente a mí me pasa que tienes estos pensamientos de, híjole, y si me hubiera quedado más tiempo, híjole, y si hubiera participado en este evento, híjole, y si hubiera, como que de repente empiezas a cuestionarte justo y las decisiones que estás tomando pues son las adecuadas o son las correctas, que ahorita que estoy en mi canal de YouTube es como, pues será que a lo mejor ya debía estar en una empresa y ya estuve aquí 3 meses y todavía no logro levantar esto. O sea, como que de repente llega mucho este pensamiento, o al menos a mí. Ahorita me dices cómo te fue a ti con eso en ese periodo, pero que es como constantemente la duda y constantemente también de repente esos pensamientos que tienes que frenar para que no te hagan daño. Wow, es como una reflexión muy profunda. Sí, es cierto. Sí, y tienes razón con esa parte que dices como pues del éxito, ¿no? También, porque, bueno, afortunadamente
el público de Bully siempre ha respondido de una manera muy bonita al proyecto y eso, ¿no? Como ya no solo lo digo como en el tiempo en el que formé parte, sino en la actualidad, ¿no? El público es muy constante con el proyecto y realmente hay como se ha construido como ese cariño con el público. Entonces, es como bien dices, sí, obviamente es difícil, ¿no? Y el proyecto afortunadamente siempre ha sido como exitoso, siempre ha tenido como una respuesta linda del público. Fue como llevar esa distinción, como que no implicaba algo malo, ¿no? O como algo así como decir, pues no están funcionando las cosas y decido como salirme del proyecto a través de eso, ¿no? Sino de saber que justo, o sea, independientemente como del éxito del proyecto y demás, como que también de sentir que había ahí como otras inquietudes como profesionales y que también eran personales, ¿no? Que quería ahí como ir construyendo y que de alguna manera, que una cosa no estaba enemistada con otra. Creo que eso también es como lo importante, ¿no? Como de saber que de decir, bueno, o sea, es que el proyecto puede seguir siendo muy exitoso y le puede seguir yendo muy bien y al mismo tiempo coexisten como estas inquietudes, ¿no? Que tengo quizás como de construir desde otro lado, ¿no? Y que a mí también, pues digo, como siempre, digo, también esas inquietudes se exploraron a través del proyecto, pero siempre he estado como muy ligado como a esa cuestión como de proyectos sociales, ¿no? Que en sí Bully Magnets creo que es un proyecto que está muy ligado justamente a eso, ¿no? En el camino de la divulgación, pero a mí también como esa inquietud así, bueno, de construir también desde proyectos de labor social, digamos. Eso como que era algo que me inquietaba mucho. Y es que ahora que como platicando contigo, recuerdo ya también una vez que dejé el proyecto de Bully, también en un tiempo, por ejemplo, como en esas cuestiones sociales, estuve también muy involucrado como en la cuestión de dar capacitaciones a personas con discapacidad en relacionadas con el uso de medios de comunicación, ¿no? Porque justamente muchas veces, sí, las personas con discapacidad se ven limitadas en sus oportunidades laborales, profesionales, personales, justamente porque a partir de que adquieren muchas veces una discapacidad, ya sea por un accidente o por otro motivo de salud, pues muchas veces les despiden, ¿no? A las personas, ¿no? Y ya no pueden laborar, entonces entran en un periodo como de, pues profundo, ¿no? Como de depresión. Y bueno, la verdad tuve la oportunidad de formar parte de un proyecto muy bonito en el cual también era como dedicarse a esa capacitación en el uso de tecnologías y de medios de comunicación para que personas con discapacidad pudieran como volver a adquirir como nuevas habilidades, nuevas herramientas y a través de esas nuevas herramientas se pudieran emplear. Entonces fue muy bonito porque pues, la gente encontraba sus inquietudes y había gente que se quería comer, o sea, desde community manager o dedicarse a la edición de algo o dedicarse a iniciativas digitales, pero justamente lo digital como una oportunidad, ¿no? Para las personas con discapacidad, como para que pudieran desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces, después de dejar el proyecto también estuve un ratito en eso y la verdad fue como algo muy, muy bonito y como que decía, mira, pues ahí van esas inquietudes y poco a poquito eso empezó como a tomar forma, ¿no? Con este camino que te digo que poco a poco fue como yendo lo del doctorado. Y bueno, de saber que estaban esos intereses, pero que eso estaba ahí independientemente de si el proyecto sea exitoso o no, ¿no? Como que esas cosas coexisten y como que uno tiene que hacer las paces con eso, ¿no? Como de decir, bueno, no implica algo malo, sino implica que el proyecto va y sigue exitoso y puede seguirlo siendo sin mí formando parte del equipo y al mismo tiempo tener esta inquietud de desarrollar como ir por esos caminos profesionales y que una cosa no está peleada con otra, ¿no? Entonces, como decir, bueno, se pueden separar. Obviamente es un proceso que también es emocional y es como muy profundo y se lleva su tiempo. Oye, pasando como a la siguiente parte de la historia, ¿cómo le haces para conseguir una oportunidad para estudiar en el extranjero? Justamente algo muy importante es la parte de informarse, ¿no? Y como hay de buscar, como sobre todo, sí, como tener muchas, informarse de verdad muchísimo, ¿no? Sobre las oportunidades que hay. Y en ese sentido, pues uno puede acudir justamente de ver dónde hay oportunidades, ya sean laborales o dónde se están otorgando becas. Y eso también depende, pues, de a dónde quiera ir uno, ¿no? Como qué país o qué cultura o en qué universidad o en qué lugar de trabajo le gustaría. Y para eso, pues, ayudan mucho las embajadas. Siento que las embajadas son como un lugar muy importante, entonces puede hacer la búsqueda desde ahí, buscar en las embajadas y ver qué oportunidades hay. Las ferias también, ya sea como de estudios o de laborales, hay muchas ferias que luego se organizan, como ferias ya sea de posgrados o de estudios o de oportunidades laborales, y en las cuales en las ferias pues uno también, pues digo, están los stands de distintas, ya sea universidades o países y todo, entonces puedes como llegar directamente a
a preguntar, ¿no? Y a resolver como todas tus dudas. Entonces, una parte muy importante es eso, como informarse y saber como muy bien cuáles son los pasos que uno tiene que cubrir, ¿no? Porque son varias cosas, van todo la cuestión de todos los requisitos, los documentos, el idioma. Para unos te piden como tener un nivel avanzado de idioma, para otros no. Entonces es muy importante saber como cuál es la información que tienes que buscar para saber también qué pasos tienes que seguir. ¿Cómo es meter toda tu vida en una maleta, irte a otro país que no es el tuyo? Y bueno, además a ti te tocó, yo creo que doblemente difícil porque estabas en la época de la pandemia, fue cuando pues, te tocó hacer este movimiento. Y en realidad, ahorita nos cuentas tú, tuviste poco tiempo como para salir al inicio y te tocó estar muchos meses aislado. Entonces, ¿cómo viviste esta parte de agarrar tu maleta y llevártela a otro lugar? Oye, no, pues sí, de hecho sí fue como todo un camino. Pues ya era 2020 y pues ya era la pandemia. Entonces, eso la verdad fue como un proceso que también viví de una manera como un poco como, bueno, no un poco, muy intensa, porque en el momento en que ya pude viajar aquí a Alemania, todavía no había muchas certezas como lo que se podía hacer y todo. De hecho, cuando llego aquí, pues todavía estamos en plena pandemia y de hecho todavía ni siquiera habían el desarrollo de vacunas. Entonces, como que implicó como un poco como de tomar esa decisión y bueno, cuando hubo luz verde de que me podía mover para acá, pues ya lo hice, pero no fue un proceso sencillo, porque sí, como bien dices, pues era en plena pandemia y por ejemplo aquí también, pues también los periodos de cuarentena que se hicieron fueron largos, entonces yo llegué igual, estaba a punto de empezar el invierno, entonces también ya estaba bajando la temperatura y los días eran muy cortos, con noches muy largas y implicó como llegar en un ambiente en el cual no podía como conectar socialmente y más allá de lo profesional, pues esto, ¿no? Como que uno cuando llega a un lugar recién, lo más bonito y lo que te va integrando un poquito como esa dinámica es poder conocer a gente, empezar a salir y empezar a tener amistades y empezar a tener como una vida cotidiana, ¿no? Y la verdad eso para mí quedó totalmente bloqueado cuando llegué y fácil durante el primer año que viví aquí. Eso quedó truncado, la verdad. O sea, sí fue un año difícil porque también implicó así como de, bueno, llegar a un ambiente como en el que las cosas no estaban abiertas y no podía, o sea, la universidad estaba cerrada y todo, entonces, pues ni modo, fue como una cuestión también muy introspectiva en el cual, pues como todos en el encierro, pero y yo luego acá como también recién llegado, pues implicó mucho como un proceso personal así de mucho conocimiento y de pasar mucho tiempo conmigo mismo y pues como de un poco de esa búsqueda personal, ¿no? De qué es, dónde estaba y todo, pero no fue fácil, la verdad, no fue fácil. Y además yo creo que una cosa es buscar ese proceso personal con tu iniciativa y otra que la vida te obligue porque te encerró en un país que no es el tuyo y bueno, pues para quienes a lo mejor no han tenido la oportunidad de ir a Alemania en el invierno con un clima súper frío donde casi no ves el sol, entonces esa es otra cosa que tú me contabas justo cuando tuvimos la oportunidad de vernos allá, que uno necesita vitamina D para vivir y mantenerse enérgico. Entonces, cuando no tienes vitamina D, pues en realidad o biológicamente caes en una depresión porque no estás recibiendo sol. Entonces, toda esa parte, pues yo creo que es bastante dura. ¿Qué hiciste para no volverte loco en ese proceso? Ay, no, pues sí fue difícil y la verdad eso implicó como mucha fortaleza personal, la verdad, porque también estaba ya aquí, pero no había manera de conectar socialmente con mi entorno, pues implicó mucho como esa fortaleza de decir, bueno, pues tengo que ser fuerte, mucho como a través de lo que yo pueda estar bien conmigo mismo. Más bien lo veía como decir, bueno, o sea, esperemos la cosa es seguirme cuidando y todo, ¿no? Y procurar estar bien, pero eventualmente esperemos que esto llegue a un fin. Entonces, lo mejor que puedo hacer es como, pues, o sea, trabajar en mi proyecto, como dedicarme a eso, enfocarme en eso como mi atención de alguna manera. Y también, por ejemplo, algo que uno encuentra maneras, ¿no? Algo que me ayudó mucho en enfocarme en ese tiempo era de decir, bueno, estamos en el encierro y no hay mucho que hacer. Ese periodo fue muy bueno, ese año como para estudiar alemán, porque también cuando llegué aquí, pues tenía como los conocimientos básicos, había empezado como a tomar clases como para tener el nivel básico y de al menos poder ir al súper y poder pedir cosas y que, y que no me bloqueara en ese camino.
Pero ya al estar aquí dije, bueno, pues voy a dedicarme a estudiar alemán. Entonces me estuve como muy empeñado en eso, también con la idea de decir, bueno, eventualmente ojalá las cosas se abran en algún momento. Entonces yo ya me puedo ya tengo como esos conocimientos del idioma como para poder ya moverme, ¿no? Como socialmente mejor. Y que uno sí nota esa diferencia. O sea, ya cuando conoces el idioma y lo vas adquiriendo y ya sales a la calle y estás en el entorno, o ya sea en la universidad, en cualquier lugar, con amistades, puede ser en cualquier lugar, en un bar o en la calle, en el metro, donde sea, ya como entender cómo, como lo que está, como ese diálogo de alguna manera con la ciudad es importante, ¿no? Entonces, pues aproveché mucho ese tiempo como para dedicarme a eso del estudio del alemán. Y como bien dices, pues también implicó hay muchos cambios que también uno de pronto, antes de hacerlos, no sabe que van a ser así. Como bien dices esto de la luz, pues también aquí el cambio es muy radical, ¿no? Al final en México, pues estamos cerca del Ecuador, entonces de alguna manera los días son más o menos como iguales durante todo el año, no siempre iguales, ¿no? O sea, pero no es muy radical el cambio. Y aquí sí, por ejemplo, en verano, cuando es pleno verano, llega a anochecer hasta las 10 de la noche. Y en invierno a las 3, 4 ya está anocheciendo. Entonces uno siente esos cambios muy radical. Y ya no solo uno como emocionalmente, el cuerpo también responde a eso. Entonces, como esto que bien decías, a mí lo que me ocurrió es que al llegar, pues recién iba a empezar el invierno. Y bueno, pues en México tenemos sol todo como constante, ¿no? Todo el tiempo ahí en la Ciudad de México, ¿no? Y aquí, bueno, eso es algo que a mí, por ejemplo, yo dije, wow, o sea, en invierno muchos días o semanas realmente el sol no sale porque sí realmente está muy nublado o está con nieve y está oscuro. Entonces, por ejemplo, ahí yo empecé a tener, o sea, yo seguía ahí como procurando llevar un ritmo de vida y de pronto me empecé a sentir como muy deprimido y ya no solo como la depresión, sino también con energías muy bajas, nada de pila. Entonces, eso implicó como preguntar, pues, qué estaba pasando, ¿no? Y ya después, pues, fui al médico y ya me dijeron que justamente me hicieron estudios de sangre y mis niveles de vitamina D estaban inexistentes porque, pues, no había sol. Entonces, por ejemplo, ahí descubrí mucho que, pues, eso, ¿no? La gente por acá muchas veces lo que hace es que cuando ya va a llegar el invierno, empieza a tomar vitamina D como para prepararse. Ya hacia finales de año, ya la gente tienes que ir empezando a tomar un poco de vitamina D para que cuando esté pleno invierno, pues tu cuerpo no resiente esos cambios, pero uno no los conoce y tiene que adaptarse a eso. Y me pasó también lo contrario en el verano, porque en el verano como hay luz todo el día, también de pronto como que el cuerpo ya se cansa, pero sigue habiendo luz a las 10 de la noche, entonces como que la mente le cuesta trabajo porque también amanece muy temprano. Entonces, a las 4 o 5 de la mañana ya hay luz. Creo que el primer año el cuerpo, o sea, como todo, ¿no? Es bien lindo eso, saber cómo no solo es un proceso emocional, sino el cuerpo también se lleva su tiempo para adaptarse a esos cambios. Y yo siento que mi primer año, como pasar por las 4 estaciones, fue como una prueba también de adaptación. Mi cuerpo también lo reflejó, digamos. Yo me acuerdo así por la anécdota nada más que no he visto a una persona tan feliz de que salga el sol como te vi a ti cuando empezaron los primeros días de verano, que yo decía, wow, o sea, esto que de alguna forma tengo todos los días, así de salir justo a mi casa en México y recibir el sol, y de repente como que uno, pues son estas reflexiones de la vida cuando a lo mejor tienes una pérdida cercana o perdiste justo un elemento específico que te hace revalorar esas cosas. Y yo me acuerdo que cuando regresé justo de Alemania en un viaje, estoy hablando de un mes, regresé y sentí el sol y me sentí como tú, era la persona más feliz del mundo. Agradecí un montón como poder tener otra vez el sol en mí. Entonces, nada, es solo una pequeña reflexión en una pausa para apreciar las pequeñas cosas que tenemos todos los días. Sí, o sea, el cuerpo, sí, como que de pronto decir, tenemos días de verano en el cual puedo salir así en shorts y en camisa así ligerita, y de pronto en un invierno en el cual tengo que ponerme ropa térmica y quién sabe cuántas capas de ropa y una chamarra súper gruesa. Es como radical ese cambio. Entonces, pues creo que al final, o sea, va muy sentido, muy como con lo que hemos platicado mucho ahora. Siento que una parte muy importante es como ser paciente en ese proceso. Y también yo también ahí como que dije, bueno, mi cuerpo también le lleva tiempo adaptarse porque también no solo pasa por eso, también la alimentación, la comida que hay es distinta, los ingredientes, la manera, el ambiente, la temperatura, todo. También en la primavera, en el verano, también cuando empieza
a florecer de nuevo todo. Hay mucho polen y mucha gente que puede ser como, no necesariamente alérgica, pero que también luego le puede traer como que se irrita a muchas personas y está como con resfriado en esa temporada. Entonces, bueno, ahí también como que dije, bueno, también tengo que darle el tiempo a mi cuerpo para que se vaya adaptando. Y bueno, afortunadamente, poco a poco ahí el cuerpo y la mente va asimilándose al cambio. Y me quedé justo con esta pregunta ahorita de qué cosas viajando allá que lograste resignificar o a lo mejor darle un valor que no tenía cuando estabas acá en México, porque creo que eso es de lo más bonito de los viajes, pero no desde el lado romántico, sino que creo que muchos de estos insights de estas ideas vienen desde lo incómodo, de cuando ya no lo tienes, de cuando ya no está a la mano, de cuando, como decías, a lo mejor antes ibas y comprabas una cosa en la tienda, pero ahora tienes que decirlo en alemán porque si no, no te entienden, porque a lo mejor la que estaba atendiendo tampoco entiende el inglés. Entonces, todas estas cosas que antes eran fáciles y dábamos por sentado y que de repente hasta las cosas más simples parecen como complicarse o tener un nuevo nivel de dificultad, te sacan de tu zona de confort y te dan mucho aprendizaje, pero en su momento también resultan dolorosas. ¿Qué cosas pues volviste a valorar quizá desde otro lugar? Obviamente, ¿no? Cuando llegas y todo estás así emocionado, ¿no? Y uno anda como paseando o sea, buscando conocer la ciudad donde vive y descubrirla y todo eso. Pero también poco a poco, pues como siempre nos pasa, ¿no? Como que la vida adquiere como ¿cómo decirlo? Como su sentido rutinario, o como decirlo, como su cotidianeidad. Y creo que ese sí siento que es el reto más complejo, yo diría, como de esa cuestión como de emigrar a otro país, como que implica, pues, hallarte en esa cotidianeidad. Entonces, de pronto ya es así como de, bueno, ya no es que he estado aquí por un tiempo corto, o sea, ya como que llevo varios tiempo aquí, años, ¿no? Entonces, como que te tienes que ubicar en esa cotidianidad. Del día a día uno ahí las cosas las va resolviendo, pero creo que lo más retador es como encontrarle un sentido a esa vida. Y eso implica como todo, como de saber que, por ejemplo, en donde estás, que puedes sentirte cómodo, donde estás viviendo y que puedes desarrollar eso, que de alguna manera también tienes que construir como lazos afectivos también y como de alguna manera construir como tu grupo, digamos, o sea, como también encontrar amistades y gente con la cual puedas conectar y que implica como eso, ¿no? Como de que se puedan hallar, porque a mí también lo que me pasa mucho es eso, ¿no? Como que digo, al final también estoy acá y ponle tú, ¿no? O sea, que uno se enferma. Entonces, realmente también implica mucho como decir, bueno, también necesitas personas, tanto tú procurar a otras personas como personas que te procuren, ¿no? Y tener una persona que de pronto te pueda decir así como, pues vos, no sé, si necesitas ayuda o cualquier cosa, voy y te echo la mano y para que puedas descansar y todo. Entonces uno tiene que encontrar como esos apoyos y siento que eso es lo que se lleva un buen rato construir. O sea, también como todo, siento que son como algo, tienes que plantar ahí la semillita y le lleva su tiempo como a las raíces irse formando y como que se vayan consolidando. Pero siento que es eso, como que en la cotidianidad uno se tiene que encontrar. Y para eso ayuda muchísimo, pues, las relaciones que puedas ir construyendo y que te vayas adaptando ahí al ambiente y que vayas encontrando gente con la que vayas resonando. Y ya en lo profesional y en lo personal te puedes apoyar, ¿no? Y me hiciste recordar un artículo que estaba leyendo reciente sobre la felicidad. Y el artículo habla justo sobre que de repente creemos mucho que la felicidad está en el consumo y eso a veces también hace que creamos que está en los lugares. O sea, que es como, voy a ser feliz cuando tenga este carro, voy a ser feliz cuando tenga esta casa, voy a ser feliz cuando me vaya a vivir a otro lugar. Y de repente, digamos que un poco la reflexión, y este ha sido uno de mis dolores también de la vida, o de las cosas a las que más he rumiado, que ha sido como, son las personas, son los lugares, como de dónde viene ese sentirse bien en un espacio o en un lugar, y de dónde viene el sentido, que al final del día, no espero que lo respondamos en este podcast, porque desde Sócrates estaban pensando en eso y como que no han tenido una respuesta definitiva. Pero ahora que pues ya llevas también unos años allá, ¿cuál ha sido el sentido que le has encontrado tú? Y vivir en otro lado, ¿no? Y ya por varios años implica al final como un puente, digamos, porque o sea, yo al moverme acá a
a Alemania, como que implicó, como, pues, de nuevo, ¿no? Como construir no como una identidad desde cero o algo así, pero sí como de hallarme en este entorno, ¿no? Y de empezar como personal y profesionalmente, ¿no? Y eso no implicaba que, digamos, como toda mi vida en México, como que no, ya quedara en el pasado y ya no fuera, ¿no? Sino como que siento que de alguna manera las dos cosas como que se van entrelazando, digamos, y pasa eso, ¿no? Como que eres ambas cosas a la vez, ¿no? Como todo eso que tienes como en tu bagaje, como de alguna manera, como que cargas contigo, con todos los aprendizajes, todos los afectos, las amistades, familia que te llevas, ¿no? Y que están en México, y que al mismo eres eso y que al mismo tiempo eres lo que poco a poco se va dando forma, ¿no? En una nueva vida. Entonces, como encontrarle sentido a ese cruce entre una y la otra, yo siento que es como algo muy, muy importante. Y al final es lo que te decía, como que también, como es encontrarle sentido a la vida cotidiana, porque de pronto sí me pasa, o sea, como que me dicen, estás por allá en Alemania y todo, ¿no? Y como no sé, luego a veces como que no es como que todos los días sean así como de, estoy paseando y así. O sea, la vida, como te decía esto, la vida adquiere como un ritmo cotidiano y hay días en que son de puro trabajo y como que implica como del compromiso así y todo eso, y de estar todo el día como trabajando y dándole a mi proyecto de doctorado, y también trabajando ahí profesionalmente, o días en los fines de semana en los cuales puedo descansar y estar más relajado y todo. Entonces, como que siento que uno debe de estar como satisfecho con ese ritmo de la vida cotidiana, ¿no? Porque también a mí al principio como que todo era nuevo, digamos, pero ahora el estar aquí es como parte de mi cotidianidad, entonces como que implica encontrar el sentido a eso, a ese cambio. Y hay una pregunta ligada que quisiera hacerte también a eso, que tiene que ver con la red de apoyo, con tejer estas relaciones con personas. Recientemente hablaba en otro podcast con una compañera que se fue a Corea, se los voy a dejar también por acá por si quieren verlo, y ella me decía que no se sentía identificada con las personas porque ni siquiera físicamente se veía como esas personas, o sea, es no verte reflejado en la sociedad en la que estás, porque si queremos empezar desde lo más superficial, ni siquiera se parecen a ti en el físico. Entonces ya cuando le metes cosas como las costumbres, la forma de pensar, la forma de resolver problemas, pues te empiezan a hacer cada vez más brechas entre cómo resuelve una cultura y cómo lo hace una persona que viene de otro espacio, de otro lugar. Y creo que generar conexiones desde ahí también implica ponerle a generar una conexión con alguien. Yo diría que para algunas personas nos es más difícil que para otras, pero tampoco es natural, como tú decías, se tiene que alimentar, se tiene que regar la plantita, se tiene que ir como fomentando esa amistad. Y de repente cuando estás allá, pues no tienes como las de default, que son tus lazos con tu mamá, con tu papá, con tu familia, que ya naciste ahí, entonces ellos te quieren porque naciste ahí, que es como como uno empieza a construir relaciones en realidad con la gente que digamos que tienes por sentado, que damos por sentado también muchas veces. ¿Cómo fue construir relaciones y te pasó este golpe de no me identifico ni siquiera con la forma en la que ellos construyen amistades, o en realidad es más universal de lo que pienso? ¿Qué opinas tú? Sí. No, pues sí, es muy interesante todo eso. Al final, o sea, al final como por ejemplo, ¿no? Está eso, ¿no? Como que uno tiene que ir construyendo vida, entonces para mí implica eso, ¿no? Como sí, estar trabajando en mi proyecto de doctorado y profesionalmente, pero al mismo tiempo también mi vida tiene que adquirir aquí un sentido. Entonces, eso también implica como un compromiso, ¿no? También de dedicarle su tiempo a ello, porque es eso, como de empezar a construir como amistades, relaciones, apoyos. Entonces, o sea, como que uno también tiene que dedicarle tiempo de manera consciente a ello. Entonces, para mí implicaba mucho eso, como sí está el trabajo y todo eso, pero no puedo simplemente estar trabajando y ya, ¿no? Dedicarme de lleno a eso y estar como aislado, ¿no? En la sociedad. Tengo que construir esos lazos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ahí es como hacerlo de manera muy consciente, ¿no? Entonces, para mí también implicó mucho así como de, bueno, como qué cosas me interesan, ¿no? También como de buscar interactuar así en grupos. También me estuve metiendo mucho como a clases, así como, ya sabes, como ya que fueran como de deportes o como de dedicar cosas así al tiempo libre o de clubes de lectura. O sea, como al final uno ahí como que va encontrando
las cosas que le gusta hacer, y a partir de eso vas como encontrando gente con la cual puedes ir construyendo esos lazos y bueno, ahí irse dando todo eso, ¿no? Tras bambalinas, un poco más por la amistad que tenemos de por medio, te contaba que estoy buscando también una experiencia internacional en este momento, como que he estado rascando por ahí algunas cosas. Me ha llegado una duda que es muy fea, pero la voy a decir de lo más transparente que pueda, que es, estoy huyendo de esto, o sea, mi manera de sobrellevar esto que me pasó, que en mi caso fue un despido, es irme a otro país como para tratar de alguna manera así de abandonarme, o sea, de abandonar a la yo que tiene esta vida, que hace estas cosas. No lo digo como de forma radical de ya no voy a volver a ser esta persona, porque creo en lo que dices de uno siempre lleva todo lo que uno es consigo a donde quiera que vaya, pero sí lo digo como de esa parte de alejarme de esto que me pasó para darle ese espacio a esa figura y reconciliarme con ella. Y de pronto he estado pensando si esta fantasía y nuevo proyecto que tengo se me metió a la cabeza para huir de mi realidad específica. Entonces te quiero preguntar si eso te llegó a pasar por la cabeza. No, la verdad es que no me ocurrió así. Sí, no lo vi como una cuestión de huir, ¿no? De decir, bueno, no, más bien como de las circunstancias que me pueden ser como incómodas y de ahora estar en esta posición en la cual profesionalmente pues implica como un reset, así como quizás como de empezar de cero en ese sentido. Pero no creo que no me ocurrió como eso, como una cuestión de que estuviera huyendo de eso, sino, no sé, quizás fue como una cuestión de decir, bueno, aparte de esos caminos que se pueden ir abriendo, es ese, ¿no? Entonces, obviamente es como lo había dicho, ¿no? Sí es un momento como pues de crisis de alguna manera, porque se mueven muchas cosas y de muchos cambios, pero al mismo tiempo lo vi, sí, o sea, como que dije, bueno, también puede implicar como de cierta manera una oportunidad, ¿no? Y más bien una oportunidad como a ese nuevo cambio, a andar por un nuevo sendero. Pero no, o sea, ahí como de lo que me preguntas y como lo ves en tu proceso, no sé, o sea, al final es algo muy personal, ¿no? Pero yo creo que también depende de cómo lo enfoques, pero no creo que necesariamente implique como estar huyendo, sino más todo lo contrario, más bien como que, o sea, con el caso, ¿no? Que me comentas y como a través de todo lo del despido y demás, pues puede implicar más bien como una inquietud, ¿no? De un camino nuevo que puedas ir construyendo, ¿no? Y que se da poco a poquito. Quizá como profundizando un poco en esa inquietud que tengo, es como, ¿los viajes sirven o no sirven para eso? Ni siquiera los viajes, ¿sabes? El cambio de vida así un poquito más radical de me voy un año a más tiempo a otro espacio. ¿Tú crees que sí sirven como para darle espacio a ti mismo? O sea, para darte espacio a ti mismo y separarte de lo que sea que te haya pasado en otro lugar. Sí, de alguna manera ocurre, ¿no? Pero es como un proceso como muy normal, ¿no? Digamos, porque pues implica un distanciamiento físico, entonces de alguna manera como que eso, ¿no? O sea, eso ya se da por hecho de que implique que ya no estás en ese ámbito en el que estabas y eso implica como un cambio, pero, o sea, esto que luego como se maneja, ¿no? Como de salir de la zona de confort, pues al final de cuentas, pues eso va a traer como cosas lindas, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Pues de tener la oportunidad de desarrollar tu vida o tu camino profesional en otro lugar y bueno, lo que siempre se destaca, ¿no? Como de conocer a muchas personas, de aprender nuevas cosas, de vivir en otro lugar. Esas cosas, la verdad, están ahí, son muy bonitas, pero también implica como muchas otras incomodidades, yo diría, ¿no? Sobre todo porque el proceso migratorio yo siento que es como complejo, ¿no? No es sencillo. Y de hecho, hasta porque a mí también fue como algo que estuve siguiendo ahí mucho, porque también implicó para mí como hay un cambio psicológico y hay todo este término que en la psicología se le dice como el duelo migratorio, que al final sí, es que es un duelo realmente, porque estás dejando un lugar, estás dejando amistad, estás dejando familia, estás dejando un lugar y en el que creciste, en el que naciste y todo. Entonces, sí implica como separarte de eso y eso implica como ese duelo de separarte de eso. Y al final, como todos los duelos, uno pasa por todas las etapas también. Como que de pronto estás muy nostálgico y dices, ay, me gustaría estar por allá y vivir muchas cosas allá y estar cerca de familia y amistades.
luego estás muy efusivo y estás así como muy contento con las nuevas oportunidades que se te van abriendo y todo. Y luego estás como muy inseguro y con miedos, ¿no? Como que podrás salir, adaptarse a esa nueva vida, y desde las cosas, desde hasta entender el idioma, como para poder también irte como de alguna manera involucrando con la sociedad. Entonces, es un proceso complejo, sí es como un duelo. Entonces, no sé, yo ahí como digo, siempre son cambios profundos. Entonces, de lo mismo, como implica algo muy complejo, entonces uno se tiene que dar también yo diría como no ponerse presión de más. O sea, como decir, si ya de por sí es difícil, sí, no, al final no lo veo como algo de que sea uno que está huyendo, sino más bien eso se está transformando y debe de ser como procurarse mucho en ese camino, porque no es sencillo esto del duelo migratorio y que hay un montón de investigación al respecto. Yo cuando estaba pasando por eso, porque luego uno no lo identifica, yo me puse a leer muchas cosas y dije, mira, es justo como me siento, ¿no? Y me ayudó mucho como para trabajarlo, así como incluso psicológicamente. Oye, y para cerrar este podcast, hace un rato decías que también tuviste la oportunidad de trabajar con personas que tenían quizá alguna discapacidad y que también, pues eso implicó como este duelo del cambio de vida y supongo que es, pues, depende del caso, pero pensemos en un accidente solamente para la pregunta de, ¿tenías una vida antes del accidente? Ocurre y ahora hay una vida después con nuevas características que tienes que desarrollar de manera distinta y ahí hay otro duelo. Y ahorita nos hablabas justo de este duelo migratorio y además, ya que lo has leído, que has tenido la oportunidad de trabajar con personas que también vivieron en ese proceso, ¿cuáles dirías tú que son las constantes que te permiten sobrellevar justo ese duelo y creo que en el peor de los casos, esa depresión que te puede traer? Ese proceso de duelo, eso que llevas contigo de alguna manera, lo sigue siendo. Yo siento que es como algo, y eso puede ocurrir con cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser desde un duelo de una relación de pareja, como una separación así de algo. O sea, como bien lo decía, a mí también al dejar el proyecto de Bully, pasé por un periodo de duelo, ¿no? Porque no solo era como o sea, también era la cuestión profesional, pero también un proyecto, ¿no? Como de mucho cariño, muy afectivo, como que de construcción eso en el equipo y también con el público. Entonces también implicó como separarse de eso, el duelo migratorio que implica estar acá y también, o sea, por ejemplo, en lo que me contabas, ¿no? También, o sea, todo esto del despido y demás, eso también implica como eso, una ruptura, ¿no? Entonces uno como que tiene que hallarse en ese nuevo camino. Entonces, lo que yo diría como que es clave es que todo eso que uno aprende y que tiene como experiencia linda y que se lleva de eso, no es que lo dejes de ser y ya, se queda atrás, ¿no? Y ya empieza una nueva vida y eso ya no existe, sino como que eso de alguna manera lo llevas siempre contigo. Y incluso la vida es muy linda en ese sentido, como que te sorprende de las maneras en las cuales eso que eres, de pronto te ayuda para otros momentos de la vida, ¿no? Y aquí lo pongo muy como de ejemplos. Por ejemplo, pues de Bully, pues justamente pues estudiar comunicación. Y yo en esa de las ramas, o sea, de las ramas que para el estudio yo me decidí por periodismo, ¿no? Y ya al final, o sea, fue como trabajo de medios y todo, pero yo no me dediqué como en ese sentido como a ser periodista, ¿no? Como tal. Y a mí en un principio yo decía así como, oye, pues ya le dediqué un montón de años y de estudio a esto del periodismo y metodología periodística y todo. Sin embargo, como que la vida siempre te sorprende de maneras como lindas en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, para los videos de Bully era como que me di cuenta que para hacer los videos usaba como todo lo que había aprendido de metodología periodística, ¿no? De cómo seleccionar fuentes, de catalogarlas, de priorizar una cosa sobre la otra, de cómo, al final, cómo construir los contenidos, como que seguía mucho esos aprendizajes. Entonces yo dije, mira, no me dediqué al periodismo, pero estoy aplicando todas mis clases de metodología periodística para hacer un video de Bully, ¿no? Y como eso, como que siento que eso ocurre en distintos momentos de la vida. Por ejemplo, también, bueno, o sea, el público de Bully también lo sabía, que, por ejemplo, yo también estudié estudios de género y, por ejemplo, para mí también implicaba eso como, bueno, ¿cómo combino comunicación y estudios de género? ¿Cómo va una cosa con la otra? Y bueno, ahí fui como encontrando la manera de ir como desarrollando esas inquietudes al mismo tiempo y como que se fueron haciendo match, ¿no? Como que tenían sentido. Y eso como que siento que siempre ocurre en la vida, por ejemplo, con una relación también, ¿no? O sea, como que implica un duelo y una separación, pero todo lo que aprendiste de esa relación y todo lo que viviste no es que sea borrón y cuenta nueva ya, ¿no? Como que nunca ocurrió o algo así, ¿no? Como que
te puedes como eso te lo llevas consigo, e incluso de pronto como que estés en otra nueva relación y esos aprendizajes los llevas contigo y te sirven como para procurar ser como, sí, como llevar las cosas de una muy buena manera, ¿no? Entonces siento que eso siempre ocurre. Ahora también con esto a mí me pasó, o sea, con lo del duelo migratorio también y todo eso que, esos aprendizajes que me llevé tanto personales como profesionales, siguen siendo parte de mí y lo sigo como desarrollando. Y ahora, como dices esto, al final también, pues a mí como toda esta cuestión de trabajo con medios, por ejemplo, ¿no? Al final en este proyecto de personas con discapacidad, bueno, fue desde otro lado, pero al mismo tiempo como mucho ese interés de trabajar ahí con las personas, ¿no? En iniciativas sociales. Entonces, siento como que uno, sí, como debe estar abierto a eso, porque como que las cosas siguen siendo parte de ti y volverán de una u otra manera y verás que en otro momento de tu vida te ayudarán para cosas que quizás en ese momento todavía ni tienes en cuenta. Me gusta confiar en que serán útiles en su momento. De hecho, me identifiqué así una ruptura amorosa a la que nunca le he agradecido nada porque me dolió mucho. Siento que ahora que me despidieron, ¿sabes? Como el haber pasado por eso, dije es que yo estaría en un lugar totalmente distinto si yo no hubiera pasado por ese duelo primero. Porque ya sé cómo es, porque de alguna manera, aunque sean situaciones muy distintas, ya conozco cuáles van a ser las etapas, ya entiendo que es normal como sube y bajas de hoy estoy bien, mañana me siento mal, otra vez me siento bien, otra vez me siento mal y vas como pues aprendiendo también de cómo reaccionas y hoy desde un lugar diferente estoy tratando de capitalizar lo que me pasó, que fue algo que no hice en su momento. Entonces me gusta justo lo que te va enseñando también el ir perdiendo cosas en el caso del duelo, pero también como irte dando golpes con la vida. Sí, no, y también que porque muchas veces, por ejemplo, si es, o sea, como dices, ¿no? Puede ser como algo difícil, ¿no? Como en este caso que me dices de una relación, ¿no? Que no era buena, ¿no? Creo que eso lo es más complejo. Pero si al final fue como algo que te dejó cosas lindas, pues también lo haces con mucho agradecimiento, ¿no? Y con esa gratitud, ¿no? Y a mí, por ejemplo, es algo que me ocurre ahora con todo eso que platicábamos, ¿no? Sobre todo con lo del proyecto de Bully, ¿no? O sea, estuve una década, ¿no? En el proyecto, pues es toda una parte elemental de mi vida, ¿no? Y del trabajo en equipo con los chicos y también esa construcción con el público. Y es algo que, más allá como de la parte técnica, o sea, como decir, de saber cómo editar un video o escribir un guión o algo así, como que son los aprendizajes y las experiencias, ¿no? Que uno se lleva consigo y que forman parte de su vida, ¿no? Eso es algo muy bonito, ¿no? Que al final de cuentas te ayuda para otros procesos y que siempre, sí, pues, o sea, verlo como con eso, ¿no? Como con agradecimiento y que estén en los caminos, ¿no? Entonces, Y me gusta porque toda esta conversación fuiste un ejemplo de eso, como de ir agradeciendo las cosas que te pasan e ir como cambiando la perspectiva también muchas veces de las cosas que nos suceden para que no le sucedan también a nuestros corazones o a nuestras mentes. Antonio, muchas gracias por esta conversación conmigo. Sé que allá ya es, a ver, cuéntanos un poquito el chismecito para acabar esto. La hora del silencio. ah, sí, no, justamente hay un término, ¿no? Así como que se conoce mucho en Alemania, que creo que sobre todo se aplica mucho, sobre todo en lugares más pequeños, o sea, como que puede ser muy así, pero que se le llama como la hora como de la hora de tranquilidad, ¿no? O sea, y entonces muchas veces como que llega a cierta hora en el que ya pasan de las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana del siguiente día, en que se procura mucho como silencio, ¿no? Por ejemplo, entonces es una hora en la cual, digamos, no puedes ni poner música alta, ni las teles, ni poner la lavadora, ¿no? La lavadora ni pensarlo. Es algo que no. Y por ejemplo, muchas veces los bares que están cerca de lugares así como de departamentos y todo, sí pasa mucho que si están mesas afuera y todo, a partir de las 10 de la noche se apagan los televisores, se baja la música y se le pide a la gente que entre para que como que no hagan tanto ruido a los vecinos, ¿no? Y todo eso. Entonces, es como uno de esos cambios interesantes. Digo, ahí te digo como esto, depende también el lugar, pero hay unos lugares en los que es como muy así, muy estricto y otros lugares en que la gente es más relajada y todo, pero sigue siendo como algo que se procura, ¿no? Estamos entrando en la hora de la tranquilidad, entonces, es algo que pasa mucho, ¿no? Como que siento que los latinos somos bien,
No entiendo, la verdad, lo que estás diciendo. Es como que cómo cuidan sus horas de sueño, que nadie puede lavar en la madrugada, pero ¿y si necesita algo? ¿Sabes? Mi mente latina explota, es como, no, 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 no. Y a mí no, adaptarme, ¿eh? Porque sí también fue como una cuestión de, hoy pues tengo entonces que, pues, por ejemplo, cuando pongo la lavadora, ¿no? También, si de pronto salgo todo el día, pues bueno, ahí busco un hueco en la mañana y en lo que estoy preparando el desayuno también que esté la ropa y todo, pero así como que le tienes que encontrar, y entonces, bueno, son parte de esos cambios culturales, ¿no? Que uno como que tiene que le encontrando ahí sentido. 100%. Aparte, los alemanes que son famosos por su organización, ya entiendo de dónde viene. O sea, después de las 10 de la noche no pueden hacer nada, entonces o eso debe obligarte a manejar mejor el tiempo que pasas por la mañana. Pero bueno, gracias Antonio, gracias por estar acá, gracias por compartirte y por todas las reflexiones que nos dejaste. Y nos vemos en un siguiente capítulo de Sin Velo de Construyendo el Fracaso y el Ridículo.